Hola familia, hola amigos, ¿qué tal? Hacía días que no nos veíamos. Vamos a escuchar la lectura de Pentecostés. Fíjense que hoy voy a hacer un cambio, no voy a leer la lectura del Evangelio del día, sino la primera lectura, la propia de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra el acontecimiento de Pentecostés. Vamos a leerlo y a comentarlo. Dice así: el día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Hermanos, familia, estamos celebrando en este domingo el día de Pentecostés, es decir, el día en que culminamos este tiempo pascual con la venida del Espíritu Santo. Y en esta primera lectura que hemos escuchado se nos narra el acontecimiento propio de este día. Pentecostés significa 50 días. 50 días después de ¿qué? 50 días después de la resurrección de Jesús de entre los muertos. En ese día los judíos celebraban que Dios le había dado los mandamientos a Moisés y estaban todos reunidos, y es cuando hemos escuchado que los apóstoles, también pues seguramente con María, la madre de Jesús, con las otras mujeres que estaban con ellos, reciben el mismo Espíritu de Jesús, el mismo Espíritu del Padre que les inunda. Dice así el texto, el Espíritu Santo los llenó. Es decir, el Espíritu Santo es Dios mismo, pero Dios dentro de tu interior, Dios dentro de ti, te das cuenta, Dios dentro de ti, circulando por tus venas. ¿Y cómo actúa? Te llena de su Espíritu y luego te envía fuera. Es una fuerza centrífuga hacia los demás. Se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Y dice que todo el mundo les entendía. Todo el mundo les entendía en su idioma. Y la pregunta sería, ¿y cómo es esto posible? ¿Por qué el lenguaje del Espíritu Santo lo entiende todo el mundo? Lo entienden los negros, los blancos, los indios, lo entienden los mulatos, lo entienden los americanos, lo entienden los europeos, lo entienden los comunistas, lo entienden los capitalistas, lo entienden los pobres y lo entienden los ricos. Lo entienden los discapacitados intelectualmente y las personas con demencia, también lo entienden. ¿Por qué? Porque el lenguaje del Espíritu Santo es el lenguaje del amor. ¿Y quién no entiende un abrazo cuando se necesita? ¿Quién no entiende una caricia cuando uno está triste? ¿Quién no entiende el peso suave de una mano amiga en el hombro cuando estás deprimido? Es verdad que eso lo entendemos todos, ¿no es así? Ese es el lenguaje del Espíritu Santo, todos lo entendemos, porque es el lenguaje del amor. Y el lenguaje de Dios lo entienden hasta las personas con mayor discapacidad intelectual. Amigos, celebremos el Espíritu Santo. Hoy es el Espíritu de Jesús que nos inunda, que mueve la Iglesia, que nos consuela, que nos fortalece, que nos da su aliento y que nos hace hacer siempre presente a Jesucristo en nuestras vidas, hacerlo inolvidable ante el mundo. Feliz y bendecido día de Pentecostés y hasta